Hola a todos y bienvenidos al episodio número 425 de Salud Financiera. Os traigo hoy el último caso de las finanzas de tu vecino de esta semana, el caso número 141, y fue un caso que me llegó el 29 de septiembre. Por lo tanto, si has enviado tu caso antes, por favor, ponme un email nuevamente con la fecha y la foto del primer email o primer WhatsApp que me enviaste para poderte tener localizado y analizarlo así la siguiente semana. No me voy a distraer mucho porque ya os digo, es uno de los casos más extensos, casi más de 11 páginas de email, que la verdad podía haber resumido para vosotros, pero creo que ya que le dedico un episodio a cada uno, es importante que escuchéis las palabras del vecino por su cuenta para que podáis empatizar. Luego mis reflexiones creo que serían las mismas si os pongo 5 minutos o si os pongo 10 minutos de análisis del caso, pero creo que lo interesante es escuchar al vecino porque estas son sus palabras, sus vivencias, sus reflexiones y sus ideas a la hora de configurar la cartera. Vamos allá. Dice, quiero empezar este email felicitándote por la increíble labor de divulgación y cultura financiera que realizas. Ha sido una muy reciente novedad y descubrimiento a raíz de tu participación en una entrevista en un programa de economía. Imagino que sería Tu Dinero Nunca Duerme. Por tu forma de expresarte, la sinceridad que mostraste con tus opiniones, algo contrarian a lo habitual o sin filtros promocionales o de intereses propios. Desde ese momento te leo, te sigo en tu newsletter y en X. Y estoy valorando dar continuidad con más opciones. En casi todo lo que leo y escucho siempre hay lecciones, recomendaciones o mensajes que calan. Por eso me animo a plantearte un escenario que podría ser interesante. El de alguien que ya ha visto mucho, con algún conocimiento financiero, aunque amateur o autodidacta, que tiene todavía margen de maniobra, que sabe lo que cuesta ahorrar y que tiene cierta capacidad de ahorro y que quiere afrontar un proyecto interesante a largo plazo de forma seria y medida, jugando con el tiempo y con un planteamiento y una hoja de ruta definidas. Intentaré dar un panorama completo, mi descripción, conocimientos y objetivos. Si te llega el caso interesar trabajar, siéntete libre de reducir o sintetizar el correo. Es muy extenso, pero creo que cuanta más información tengas, mejor podrás entender y valorar, y qué menos que trabajarlo por nuestra parte. Tengo 51 años, trabajo estable en una empresa pública y un margen de ahorro considerable. Redondeando, un salario de 4.000 euros al mes, en un sueldo brutalmente bueno para la situación general. El único gran gasto es del alquiler de mi vivienda, que incluyendo alguna o que otra factura serían 1.000 euros por mes para redondear al alza. No tengo un nivel de vida elevado, ni lo quiero, por lo que hablamos de algo más de 2.000 euros al mes de ahorro, por dar un redondeo teórico. No tengo familia a mi cargo, por lo que este volumen de ahorro es considerable. Empecé en la inversión casi desde que arranqué mi vida laboral, con pequeños paquetes de acciones sin apenas conocimiento en bolsa española de 2.000 o 3.000 euros. Pude también comprobar la dureza de este mundo con una de mis primeras inversiones en un fondo 100%, Nasdaq, meses antes del estallido de la burbuja.com y los cerca de 10 o 12 años que tardó ese fondo en recuperarse. Eso me enseñó lo a ciegas que iba y el riesgo de quedar pillado en un mal momento. Tardé cerca de 15 años en volver a las inversiones con bolsa y fondos. Sigo sin ser experto en análisis ni inversiones, pero he ido adquiriendo la costumbre de leer foros, algún que otro libro, descubrir podcasts, retomar un seguimiento más o menos constante y orientar mi inversión a objetivos definidos. Me concedí una década para acumular ahorros y arriesgar algo con ellos, aceptando sus caídas y entendiendo que el largo plazo y la diversificación son imbatibles para ellos. Me he orientado más al value, a la paciencia, a dar tiempo y a la compra de empresas sólidas, conocidas, que hagan negocios entendibles antes que a proyectos de futuro o empresas que hacen algo que ni entiendo. Me construí una cartera de 12, 14 empresas muy variadas, españolas. ACS, BVA, Repsol, Inditex, Telefónica, Indra, Mafre, Naturgy, también Prisa y Tubos Reunidos, y alguna que otra salió rana o muy floja. También abrí posiciones en aquel momento interesantes en gestoras de calidad, pagando el coste de la misma. Bestinver sobre todo y luego Cobas cuando abrió. Mi plan de futuro en toda esa época era la de acumular dinero para adquirir un piso en propiedad. Lamentablemente, en eso concreto, el timing no me ha sido favorable. He logrado mi objetivo de ahorro, pero justo en un momento de auténtica locura en lo inmobiliario. En los últimos 3 4 años empecé a tomar en serio la idea de la compra de la vivienda, pensando, de aquí a un año o dos puede suavizarse el precio. Y lo que me he encontrado es el peor momento posible, puede que de la historia, para adquirir una vivienda en Madrid capital. Además, que me olvidé mencionarlo al principio. Como la idea de adquirir un piso en algún momento de 2023, 2024, 2025, aunque ahora ya estoy pensando en 2026, 2027, es firme, he iniciado desde 2024 el proceso de desinvertir con calma en los fondos value, en las acciones, consiguiendo bastante de ellos en estos años,
pensando que no podría permitirme el lujo de esperar a que se recuperaran de un crack que los pudiera tener casi una década en rojo. Me he mantenido firme con ese plan en los momentos más críticos, lo mismo en el 2020, 2022, que amplié posiciones de algunas inversiones. No veía sentido arriesgarme a partir de 2023, 2024, si veía cercano el poder adquirir una vivienda. Lo ganado en estos años y que he desinvertido está ahora en depósitos monetarios, renta fija a corto plazo. Mantengo todavía como un 20% en bolsa española en una cartera de acciones repartidas entre Naturgy, Repsol, Inditex, Telefónica, Mafre, Eurofoods, en lotes de 8 a 12 mil euros. Iré poco a poco saliendo de ello conforme vea rentabilidades potentes. Menos un par de ellas, al menos estoy bastante positivo en casi todas. O cuando realmente adquiera la vivienda. Mientras, pues a recibir dividendos y verlos crecer. Nueva etapa, nuevos objetivos y nuevas dudas. Si bien mi objetivo es la adquisición de la vivienda, que siendo de Madrid me va a obligar a casi vaciar la despensa, he arrancado hace poco un nuevo capítulo, y el que quiero plantearte a ti, a tus seguidores y vecinos. Igual puede que haya mucha gente en una situación similar, gente que ahorró, que ha conocido buenas y malas épocas, que ha vaciado la hucha para comprar un piso con lo que cuesta ahora y pagar una hipoteca, y que se encuentra en la mitad o en el último tercio de su vida profesional, con cierto margen de ahorro, pero casi partiendo de cero, con el siguiente gran reto y objetivo de la vida, la jubilación. Para ello estoy destinando ya algo. Desde hace unos años empecé a invertir para mi jubilación un dinero que no usaré para la vivienda, reorganizando a su vez las inversiones para los próximos 15 a 17 años. Tengo 51 años ahora y entiendo que me tocará entre los 65 y 67 o igual más jubilarme. Por tanto, he reactivado la pestaña Asumir riesgo a largo plazo y darle toda la paciencia a esa inversión, pensando en inversiones de al menos 15 años. He estructurado la cartera en fondos, activos e indexados, más un plan de pensiones indexado a la MSCI Agui y un seguro de ahorro para la jubilación ofrecido por la empresa por el beneficio fiscal. Creo que ya no tiene sentido el optar por inversiones en bolsa de forma directa ni hacerme una cesta sin mucho criterio. A ello le sumaré casi anecdóticamente una mínima cantidad de especular con Bitcoin, donde tengo una pequeñísima posición ya desde hace un año. He intentado buscar diferentes perfiles y sectores, tratando de no solaparme o contradecirme, ni generar una cartera loca de 20 a 30 fondos o tratar de cubrir todo y en todas partes. Pero no soy capaz de profundizar realmente en si tiene sentido, si es exagerado el plan y si podría ser más con menos o si estoy repitiéndome por intentar diversificar apenas unos puntos. He calculado que invertiré entre 8.000 y 10.000 euros al año, al menos durante los próximos 10 años. Mi idea teórica, a falta de concretar esa compra del piso, es cerrar la hipoteca en unos 10 años, gracias a todo lo ahorrado, y a partir de ahí, los últimos 7 8 años de mi vida laboral, aumentar el volumen de ahorro, a la vez que empezaría, incluso antes, a reducir riesgos conforme se acerque mi posible jubilación. Pero esto no lo tengo del todo claro. Me tocará hacer mucho cálculo con la hipoteca, las opciones de amortización, si compensa anularla lo antes posible o mantenerla, y destinar más dinero para la jubilación los primeros años, aprovechando que hay tiempo, en vez de hacerlo en los últimos 6 7 8 años prolongando esa hipoteca. Te pongo todo esto en una tabla más abajo porque creo que puede ser más descriptivo y fácil para ti valorarlo. Obviamente todo podría cambiar, pero creo que puedo organizarme en 3 periodos. Una primera fase de 7 8 9 primeros años donde acepte un poco de más riesgo sin pasarnos. Progresivamente hacer una transición algo más conservadora en una segunda fase o dejar correr algunos que estén dando frutos óptimos. Y ya en los últimos años afianzar ganancias, minimizar riesgos, pasando a inversiones mucho más seguras o dejando tal vez alguno incluso más allá si no necesitará recuperarlo, a saber dentro de 15 años cómo está el panorama. Entre medias y sin obsesionarme por ello, tendré que valorar si hacer algún rebalanceo anual o cada 2 años si alguna pieza se mueve mucho o dejar correr a los ganadores. No creo que compense estar rebalanceando cada 2 o 3 meses ni cada vez que alguno se desvíe un 5%. Me parece un poco absurdo. Sí tendré que valorar si compensa cortar las subidas por mantener una estructura o cierto control o dar margen amplio. Como en mis años previos me ha funcionado muy bien la inversión value y el tiempo me ha permitido ver en el largo plazo que la tecnología ya es algo transversal a todo y que el tiempo acaba premiando a la tecnología en general, pero ojo, también matando a muchas ideas y empresas que venían a comerse el mundo, he pensado en darle un ligero plus a la inversión value, donde imagino que se apostará por más en industrias aburridas, sectores con menos glamour y entiendo que pago por el conocimiento de expertos. A la tecnología por darle un puntillo de más y una apuesta geográfica por Asia como un espacio de futuro, pero también con sus incógnitas y sus riesgos frente a la omnipresencia de Estados Unidos y Europa, que ya estarán bien representadas. A la diversificación también con gestoras entre veteranas y noveles y de gestión activa y pasiva, pero que ya tienen recorrido y han demostrado bastantes. Obviamente no existe ni la gestora perfecta, ni un track record garantiza nada, ni un estilo de inversión es el estilo definitivo. En este punto el reparto para mí sería
darle a Bestinver, que es una veterana de la inversión en España, no hace falta decir mucho y llevo con ella cerca de 12 años. He sido capaz de sobrellevar incluso 2 veces la salida de sus grandes figuras y mantener el rumbo, pero por otro lado me preocupa precisamente eso, que en tan poco tiempo se hayan tenido que reinventar ya 2 veces y que ahora más que nunca los resultados del pasado impliquen casi empezar de cero. Me gustaría concederle cierto margen todavía, aunque con dudas. Me convencieron en las malas épocas y en las buenas, y apostaría por Bestinver Internacional. También he estado con Cobas desde el inicio y los cerca de 4 años en el desierto con ellos. Tenía una pequeña posición en Baelo desde hace un par de años, pero solo por el tiempo acumulado y las crisis pasadas, por muy poco, apostaría más por Bestinver. Sé que hay muchas más gestoras value, pero no he profundizado en ellas y apenas la conozco. No sé si compensaría dividir la apuesta entre Bestinver, 2 o 3, por no arriesgar en exceso, pero no conozco las gestoras y me da reparo ir a la primera que me suene, entre tantas que estarían buenísimas como Oros, Magallanes, Dunas, pero bueno, Dunas no es value. Igual sí podría encontrar al menos una adicional que complementara bien esta apuesta value pura, podría merecer la pena crear otro apunte con otras gestoras. Bueno, voy a matizarlo de Dunas no es value. Dunas es value, tiene un enfoque value tanto en renta fija como en renta variable, pero no es el value tradicional al que estamos acostumbrados, es mucho más un multiactivo de retorno absoluto que pensar en ellos como una filosofía value en general. Hanko, aunque lamentablemente no para ellos, imagino, se está empezando a poner demasiado de moda en las redes sociales, lo que era una total desconocida hace un año o dos. Me gusta mucho su especialización o peso en Asia, es una apuesta en este caso intentar dar algo más de peso a Asia. Creo que juntar Value y Asia en una gestora contrastada merece la pena, pero claro, no sé si eso lo podría hacer un indexado barato a Asia y dejarme de apuestas extrañas, o si es un buen punto diversificar en el Value añadiendo un punto geográfico adicional. Hablo de Hanko Global Value Fund, donde empecé a abrir posiciones ya desde el año pasado. El lado de duda es que su eclosión coincide con una etapa demasiado buena. Se ha comportado muy bien, pero no sé si es eso sostenible y realmente tienen equipo y capacidad profesional o cómo serán los periodos malos suyos y encima apostando por Asia. Como decía antes, si complementa bien aquí con las demás. Fidelity. Respecto a la tecnología, si bien ya mi cartera indexada, Indexa Capital y el propio plan de pensiones NSC Agui llevan su parte y peso en tecnología, es una forma de darle un plus con un fondo activo tecnológico, el Fidelity Global Technology. Me gusta el fondo, acepto pagar ese plus de comisión por el conocimiento de otros, pero tampoco sé si es defendible en un indexado tecnológico que deje correr. Numantia es una apuesta de juventud si se puede utilizar el término frente a la veteranía de un Bestinver. Aunque ya tiene camino de una década de recorrido, aquí las decisiones de autor pesan y mucho, pero hay que reconocerle el olfato y fe en sus apuestas y de momento parece que tiene olfato. Como en el caso de Hanko, llevo un año así abriendo posiciones ahí, creo que no se puede considerar value, pero podría entenderse bien en esta cartera. La vertiente indexada. Desde hace 3 o 4 años estoy aportando un plan de pensiones de MyInvestor, el ACWI, 1.500 euros al año, a una cartera de indexa, la cartera 8, donde hacer aportaciones conforme se acerca la jubilación o se necesite, iría reduciendo esta cartera del 8 a carteras inferiores. Un plan de ahorro para la jubilación con National Nederlander. Este año he fijado, es voluntario, puede reducirse o incluso congelarse, unos 200 euros mes, unos 2.400 euros anuales a este plan. 200 euros por mes que puedo permitir reducir de la nómina, reduciendo la base imponible de mi RPF, siendo alta ahora con mi nómina y supuestamente más baja en el futuro de mi pensión. Me gusta lo de la optimización fiscal al de traerme algo de la parte alta de mi nómina, pero por otro lado me da cierto recelo que National Nederlanden opte por soluciones facilonas y al final sea una gran parte o de las mayores de mi cartera dentro de 15 años con un resultado muy mediocre, invirtiendo 4 o 5 fondos indexados al SP500 o al MSCI que distorsionen el resto de mi planificación. El plan de pensiones y el seguro de ahorro de jubilación a través de la empresa están o estarán en la medida que tengan cierta ventaja fiscal. Y ya casi como 2 caramelos picantes, he añadido 2 ETFs ETPs puramente especulativos, mínimos, pero por darle algo de salsilla. Me considero un mínimo, muy mínimo, a punto de Bitcoin por 2 vías. Por el Wisdom Tree Physical Bitcoin y una compra directa en un exchange al 50%. Pero apenas supondrá una cantidad muy reducida que de hecho ni cuento en el porcentaje de este planteamiento. Tendré apenas 1.000 euros invertidos en cada opción desde hace cosa de un año y el plan sería aportar 3 o 4 veces al año 200 o 300 euros. Como complemento a la inversión en tecnología, pero en un nicho más concreto, robótica e inteligencia artificial, un ETF que igual podría parecer que se solapa con el Fidelity Global Technology, pero que creo que no tanto como podría pensarse. Creo que es un nicho que complementa muy bien o igual estoy equivocado. El X-Tracker Artificial Intelligence and Big Data. Es el que he seleccionado, también he valorado el ETF Amundi MSCI Robotics, pero es un perfil similar. Fidelity diversifica en semiconductores y empresas de hardware, además de las habituales, mientras el ETF centra el tiro en telecomunicaciones y Big Data. En las posiciones principales sí hay redundancia, que estimo ojímetro que será como de un 20-30%.
No sé si eso es excesivo o hay margen para que tenga sentido. Igual puedo obviar esta pequeña aportación y fusionar ese esfuerzo con el Fidelity Global Technology. En todo caso, aquí invertiría relativamente poco. Los porcentajes, cantidades y etapas son orientativas. No te fijas si suma 104, 97, pero la estimación es aproximadamente lo importante, aunque soy fiel a mantener hojas de ruta. Lo llevo haciendo ya cerca de 25 años. Aguanté la caída del Nasdaq y el fondo, me comí caídas gordas en los Value, Bestinver y luego Cobas, y donde con paciencia he visto revalorizaciones del 100%. También me comí caídas en acciones como Indra, BBVA, y la paciencia me acabaron reportando grandes beneficios. También he tenido otros momentos inversos, reforzar la apuesta e invertir más fuerte en momentos duros, como en 2020 o en 2022. Confío en mi capacidad de no salir corriendo y tener paciencia en las inversiones, darle tiempo, pero también controlar los riesgos. Tal vez el hecho de tener 51 años, de haber vivido varias crisis y saber lo que cuesta tener ahorros, me hace ver esto de la inversión de forma distinta que alguien con 20 y muchos, la vida por delante, sus primeros ahorros y que apenas ha vivido más allá de sustos temporales, se quiere comer el mundo de la inversión o cree que esto es pan comido. Creo que con este perfil habrá mucho vecino que se siente identificado, pocos amigos de la impulsividad y de las modas y que ya han vivido más de una crisis y que se empiezan a ver empiezan a ver a lo lejos la jubilación. Con hijos o sin ellos, es una etapa vital donde sabes que tienes 12 o 15 años para garantizarte un futuro al margen de posibles sustos que puedan ocurrir con un sistema de pensiones del que empieza a dudarse su capacidad de resistir y aguantar muchos años y tal como ahora. Como ves, es algo que he pensado, valorado, ajustado y buscado una justificación o lógica. Lo que no quita que se me escapen muchas cosas o que incluso tenga errores de base. Tener experiencia tengo, pero siempre desde el lado amateur. No tengo grandes conocimientos técnicos adicionales y tengo cierto temor a que en algún punto esté metiendo gravemente la pata o me lastre durante años. Precisamente en estos primeros que son importantes. Me da algo de miedo que mi idea de tecnología como una apuesta seria de futuro tal vez sea excesiva. Sin contar con la pequeña aportación del ETF, calculo que la tecnología puede pesar un 25% de mi cartera. Por otro lado, Estados Unidos puede fácilmente pesar un 50-60% de la inversión. Igual es mucha concentración en Estados Unidos y en tecnológicas. Temo que un posible tropiezo serio de cualquiera de los dos o de ambos, como en el 2000 o 2022, pueda mandar al limbo durante muchos años esta cartera, pero no sé qué alternativa darme. Tal vez renunciar a tanta tecnología o emergentes, algo tipo MSCI de emergentes, otra gestora que diversifique estas inversiones en otras inversiones aburridas, otras apuestas en las que nunca he estado, tipo small caps o de otro tipo. Otra duda será que revalúe seriamente si merece la pena usar la opción del seguro de ahorro. No estoy 100% convencido, pero me parecía una forma de lograr ahorrar y sumarle cierta ventaja al optimizar fiscalmente mi nómina alta mientras invertía con cierta cobertura asegurada. Pero es un 20% de lo que creo que destinaré al año y si le sumo el plan de pensiones del ACWI estamos hablando de un 35% en total. Si le meto al plan de pensiones de Indexa ya estamos en un 50% indexados versus un 50% activos. Tus aportaciones a estos retos de los vecinos siempre me han parecido muy justas y loables. Lo que haces y cómo lo haces. Poner en tela de juicio, valorar fríamente y ser capaz de decir que sí, pero también que no a ciertas estrategias y movimientos, o abrir reflexiones o ideas alternativas, plantear ideas o dar opiniones sinceras. Es algo que valoro mucho. Sé que he escrito mucho, muchísimo, pero he querido darte la mayor información posible del por qué y del qué. Como dije, adapta, resume o reduce esta información de la forma que podría servir a tus seguidores o podría dar juego a alguno de tus capítulos. Este es el cuadro visual para entender las inversiones con porcentajes orientativos, que sea un 15%, bueno, aquí vamos aquí. Dentro de los productos de ahorro fiscal tendría a día de hoy el porcentaje inicial un 15% con unas aportaciones de 1.500 euros y al seguro un 20% con unas aportaciones de 2.000 euros. Claro, su idea es que al poder seguir aportando las mismas cantidades y en el mismo porcentaje de su ahorro, pues se mantendrían los porcentajes de estos productos en la cartera. Pero siempre hay que tener presente de que luego, según cómo te vayan, esto irá moviéndose. Es cierto que de tus aportaciones y de tu patrimonio actual en este tipo de carteras puedes lograr mantener el peso si tú, pues imagínate que el porcentaje de ahorro aumenta aún más, pues ya no podrías aportar más al plan de pensiones y seguramente creo que al seguro de ahorro, al Unit Link tampoco, porque llegarías al máximo, por tanto te verías limitado en ese sentido. En la gestión activa, los pesos son los siguientes: un 12% a Hanco, un 12% a Bestinver, un 12% a Numantia, un 12% al Fidelity Global Technology y en la parte indexada un 15% a Indexa, un 15% a la cartera 8 de Indexa, que dice que bueno, luego reduciría la cartera 6 y a partir de ahí, a medida que se acerque su jubilación, tendría a invertir un poco más. Ha dividido la tabla, para los que no lo estáis viendo,
según las etapas. La primera etapa de los primeros 7 años, la transición de 8 a 12 y el porcentaje final de 13 a 17 años. Por último, una inversión especulativa que no contabiliza el Xtrackers, iBit Data, el Wisdom Tree, Bitcoin y el Bitcoin desde Exchange. Además, nos aclara que el Unit Link, ahora mismo, esta es su cartera. El Goldman Sachs North American Jays Index Sustainable Equity, un 25%. El Amundi SP500 ESG, un 25%. El Amundi Index MSCI Europe, un 25%. Euro más Reino Unido. Y el Amundi MSCI EMU SG Leaders Select, otro 25%. Inmensamente agradecido. Si ves en este proyecto algo para trabajar y compartir desde el anonimato con tus vecinos y donde puedas ver un posible que me haga reflexionar, valorar o repensar este proyecto. Si necesitas aclarar algo, bueno, es un poco el resumen de sus ideas y le agradezco, la verdad, que me envíe el caso y tan detallado. Yo sé que algunos dirán, oye, 20 minutos de capítulo para contarnos su historia, pero es su capítulo, es su historia y yo creo que lo más importante es entender y a medida que vais escuchando, que vosotros también hagáis las reflexiones. Muchos ya solo escuchan mi análisis de la cartera, pero creo que vosotros también cuando escucháis la cartera de los vecinos, es importante que reflexionéis sobre las posibles contradicciones, sobre cómo en un texto tan largo se encuentran a veces ideas que no casan con la cartera final y cómo luego también en los comentarios le podéis dejar vuestro feedback o si os sentís identificado con el mismo. A ver, este no será un capítulo donde voy a poner X-Rays ni nada de esto, porque yo creo que es un capítulo más de filosofías. Es un poco más de tema de filosofía, de inversión, de cómo preparar los casos. Estamos ante una persona que está en una etapa, podría llamársele de sándwich. ¿Por qué? Porque tiene dos objetivos financieros muy importantes y que se encuentra a mitad de camino de ellos. El primero, la vivienda. Alguien que ha estado ahorrando durante mucho tiempo y ha acumulado un patrimonio y entra ahora en la etapa de claudicación. Entra en la etapa de claudicación. ¿Y a qué nos referimos esa etapa de claudicación? Y esto yo creo que muchísimos os vais a sentir identificados de voy a comprar. Voy a esperar a que baje para que compre. Esto no puede seguir subiendo. Sigue subiendo. Me voy a quedar fuera. Esto será imposible. Y entonces ya entras en la etapa donde tomas, desde algún punto de vista, las peores decisiones financieras. Yo recuerdo, Enrique Roca siempre lo comentaba, que me decía, mira, yo era de los que vi venir la burbuja inmobiliaria en España, pero llegó un momento que si no comprabas, parecías ser tonto. Y compré mi casa en pleno 2017-2008, uno de los mayores picos de la burbuja inmobiliaria que había en Valencia también, en aquel entonces. Los precios de aquel entonces, imaginaros ahora cómo luego de toda esta etapa ha subido. Pero, sin embargo, aunque sea una mala decisión financiera, viéndolo desde la perspectiva, como no lo podemos saber, como no podemos saber el futuro, somos a veces injustos. Somos a veces injustos con nuestro yo del pasado. Porque la alternativa o los miedos que nos entran ahora, es, oye, si yo vivo de alquiler, el alquiler puede subir indefinidamente, y yo verme obligado a cambiar de la casa donde estoy, verme obligado a entrar en la locura del mercado de alquiler, donde una casa sales y tienes que estar ahí pendiente de idealista y hay 50 personas y es como un casting y hay gente que esto le apetece menos 3 y más si tienes dinero. Imaginaros esa sensación de decir, oye, vamos a poner un ejemplo, 100.000 euros en mi cuenta bancaria, vivo de alquiler tranquilamente, 1.000 euros, me da para ahorrar, tengo una situación privilegiada, perfectamente podría pasarme la vida alquilado. ¿Qué pasa? Que las matemáticas de vivir toda la vida alquilado con un precio del alquiler en una zona tensionada, como puede llegar a ser Madrid, da miedo. Da miedo porque uno dice, vale, yo ahora puedo ahorrar porque tengo 4.000 euros de ingresos, me sobran 2.000, no tengo familia, no tengo gastos sanitarios, pero en un entorno yo jubilado, por mucho dinero o patrimonio que logre reunir antes de mi jubilación, en un entorno así, yo ya jubilado, que seguramente al no tener personas, pues quizás necesitaré a alguien que me ayude o tener algunos gastos en mi situación o en mi ayuda. Alguien que me ayude con la limpieza de la casa, alguien que me ayude si en algún momento estoy enfermo. Al final necesitas esos cuidados. Es normal, es lo lógico. No estoy diciendo que quizás nuestro vecino es afortunado y vive toda su etapa de jubilación
con ningún grado de dependencia, ningún problema de salud, pero tenemos que ser conscientes de esto. Con una pensión más baja de su estado actual. Entonces puede llegar a existir el momento donde dices, vale, es que hoy cuesta 1.000, pero ¿quién me dice que cuando yo me jubile mi piso en alquiler en Madrid no cueste 3.000? ¿Quién lo dice? Y entonces es lógica la situación que digo, ¿cómo yo me puedo proteger de esto? Comprando una vivienda. Comprando una vivienda. Cualquier otro sacaría las matemáticas y diría, mira, si sigues ahorrando y no te descapitalizas, si sigues ahorrando y no te descapitalizas y pones el 7-8%, puede que lo consigas. Puede que puedas vivir de alquiler, sea cual sea el precio del alquiler en Madrid. Además, otro de los puntos de vista es si fuera de tu etapa vital, de tu etapa laboral, vas a querer seguir viviendo en Madrid, que eso es algo que no hemos abordado, porque uno de los problemas que te puede pasar es que, oye, mira, mi trabajo está en Madrid, trabajo en Madrid, vivo en Madrid, quiero vivir aquí o estoy obligado a vivir aquí. A partir de tu jubilación, una de las ideas que nos podríamos plantear es, oye, ¿y si no tengo por qué vivir en Madrid? Pero yo entiendo la lógica del vecino de decir, oye, mira, me claudico, claudico. Y esto pasa muchísimo, muchísimo cuando hay burbujas de valoración. Y esto los inversores, cuando lees un poco de historia de los mercados, ves como grandes inversores es uno de los sesgos difíciles. Se pasan años, 10 años sin caer en modas. Pero hay un momento que si no caes en la moda, el mercado te lleva por delante. Es muy difícil para aquellos inversores que están intentando hacerse un track record o estar en la industria, vivir eternamente siendo contraria. Es muy difícil porque los clientes llegan a un punto, si tú llevas 5 o 10 años, son muchos años sin invertir en algo que sube, piensan que, pues mira, te has perdido la rentabilidad o es muy difícil estar ahí. Y es esa claudicación donde aquellos que nunca iban a comprar las 7 magníficas, en algún punto entran en alguna narrativa donde les parece interesante. Cuando digo las 7 magníficas, me vale la burbuja tecnológica o el pico del petróleo de las empresas petroleras en el año 90 o Japón. Cualquiera de esas me vale. Cuando tú te pasas todo el tiempo diciendo esto es una burbuja, esto es una burbuja, no voy a comprar, pero se pasa el suficiente tiempo en esas valoraciones, ya hay un punto donde encuentras la narrativa o la explicación mental para dar el paso. Entonces, nuestro vecino se quiere comprar la vivienda, claro, ahí se va a descapitalizar y además, una vez que se la compre, va a tener una hipoteca donde quiere liquidarla y quiere llegar a los 60. Oye, quiero llegar a los 60 con la hipoteca pagada. ¿Para qué? Para no estar dependiendo de según me encuentre con 60 y algo, sabiendo que tengo una losa por delante todavía de pagar y es interesante. No es algo que financieramente podríamos llamarle racional, dependiendo, porque si es un empleado público y puede sacar una hipoteca a 15, 16 años en muy buenas condiciones, seguramente la racionalidad nos indicará que puede ir amortizando poco a poco la hipoteca y no volverse loco por quitársela de golpe. Pero todo esto hay que ponerlo. Dice, mire, si con 62, según el trabajo que sea, ya no me encuentro con tantas ganas o, mira, preferiría quitármelo de golpe, también es entendible. También es entendible y es lógico, por un lado, decir, oye, mira, me quito la hipoteca y ya encaro la tercera parte, como digo yo, de la vida con una tranquilidad financiera, de decir, al menos tengo mi casa pagada, no tengo deudas con nadie y me dedico solo a mis ahorros. Eso con respecto a la decisión de la hipoteca. Con respecto ahora a la otra parte de la cartera, yo sí ahí quería hacer algunas reflexiones. Sobre todo, interesándome en cuál ha sido el error del pasado. ¿Cuál ha sido el error del pasado? Cuando compraste el Nasdaq, seguramente uno de los primeros que compró un fondo relacionado con el Nasdaq en España, estaríamos hablando, ya lo dijo él, antes de la gran caída, de la burbuja del año 2000. Una de las reflexiones es por qué lo compraste. Imaginaste que es tecnología es el futuro, solo se puede ganar con dinero con cosas que sean el futuro. A partir de ahí saliste bastante escaldado y es una de las muestras más fehacientes y de las últimas, fijaros, que ha habido pocas clases de activos, y si queréis, digo clases o subclases de activos, pensemos en los últimos 15 años, alguna clase de activos que haya costado o haya estado 15 años para recuperar su pérdida. El oro hubiera empezado muy mal en ese periodo de los últimos 15 años,
ya habría recuperado y vamos, revalorizado por varias veces. China tampoco habría tenido rentabilidades muy grandes, pero tampoco habrían sido mediocres. Tampoco ha sido como para perder dinero. Materias primas no han sido sus últimos 15 años brillantes, pero tampoco se ha perdido dinero en materias primas. Emergentes, lo mismo. Cuesta encontrar una clase de activos que en los últimos 15 años haya estado por debajo del agua. Pero eso ya tú lo viviste en tus carnes. Imagínate, y los próximos 15 es tu horizonte temporal. Entonces, si yo aprendería de algo, de ese error, es el, oye, aquí, por mucho que creamos que algo puede ser el futuro, por razones que no vienen al cuento, por razones que no vienen al cuento, ya puede ser regulatorias, ya puede ser disrupciones tecnológicas, ya puede ser por una mala gobernanza de las compañías, por un gasto desorbitado en inversión que luego no se traduzca en una fuente de ingresos reales. Pueden pasar tantas cosas, crisis geopolíticas, guerras, pueden pasar tantas cosas que nos pueden hacer estar los próximos 10, 15 años por debajo, por debajo. ¿Y cómo evitamos eso? Diversificando. Significa, ya sería muy mala suerte que los próximos 15 años sean malos en todas las regiones y todos los países. ¿Podría pasar? Sí, pero es que esto es como todo. Vamos con la bolsa de ganar y con la bolsa de perder. También podría pasar que la inflación se dispare y si no invirtiésemos, igualmente perderíamos dinero. Y esto que se lo cuenten a muchas de las personas. El otro día estaba sentado desayunando con un amigo venezolano y me lo contaba y me decía, es que no te puedes imaginar, hasta que no lo vives, una inflación de ese estilo, no te puedes imaginar cómo te cambia la mentalidad y el estilo de vida, tu forma de ahorrar, tu forma de consumir, tu forma de vivir, cuando tienes una hiperinflación tan grande y ves que el dinero no vale nada y que el dinero de hoy, mañana, no tiene ningún sentido. Entonces, puede llegar a pasar. El segundo error histórico que has visto es intentar tener sesgo para mí, un poco de ilusión de control y de cercanía. Cuando cuentas tu historia, cuentas la parte de que compraste unas acciones, la mayoría todas españolas, la mayoría todas habituales. Y has pasado largos periodos hasta recuperar y tener hoy, claro, que prácticamente menos, diría, Telefónica, habría que sumar los dividendos, habría que ver el resultado. Casi todas las acciones españolas o están muy cerca de máximos o han recuperado después de la gran caída de 2008 y después de esa parte tan mala que tuvieron en los principios de década de 2010 a 2014, 2015, creo que la bolsa española ahí fue bastante floja. Entonces, se ha recuperado bastante, pero aún así, ese sesgo de cercanía te ha hecho perder dinero. Prisa, tuvo Reunidos, también es una de las históricas que ha sufrido bastante. Bueno, hay que decir de todas las entidades bancarias, el travesía por el desierto hasta que subieron los tipos en 2022. Creo que ha sido una seña de, oye, que quizás todo lo que yo tengo, creo, bajo control o este sesgo de cercanía y demás, pues quizás no sea lo mejor. Quizás no sea lo mejor. Y a mí tengo todo el rato la sensación con este plan que estás construyendo a los 15 años que tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, te has dado cuenta de separar tus objetivos vitales. Oye, sea lo que me cuesta la casa, yo ya tengo que ir ahorrando para mi jubilación. Tengo que quizás no comprarme, no arriesgar, no comprarme ahora acciones de Iberdrola o demás, porque no sé cómo lo van a hacer en el futuro y diversificar un poco. Tengo que bajar mi nivel de riesgo porque ya estoy pensando en mi jubilación, ya la veo. Son 10, 15 años que es un periodo consideremos en renta variable donde se pueden asumir riesgos, pero donde nos vamos cada año que pase quedando sin márgenes para meter la pata y que no pase nada, a pesar de que tengamos una buena capacidad de ahorro. El tema es que has escogido el vehículo de los fondos de inversión, o fondos de inversión, planes de inversiones, el Unit Link, pero me da la sensación de que no hemos corregido una visión muy estrecha acerca de el abanico de productos disponibles. Y es lógico que si te quieres afrontar los 15 años o este plan que es tan importante para ti los próximos 15 años, te quedes con lo conocido. Pero el problema es que te estás quedando con lo conocido o con lo relativamente seguro sin encajar las piezas adecuadamente. Yo quiero invertir en un plan de pensiones, adelante, el MSCI Agui, adelante, ahí vas a poder poner 1.500 euros, bien. Quiero tener la cartera de Indexa para ahorrar,
Bueno, ¿cuánto más le das a la cartera de Indexa? ¿Cuánto tienes en esa cartera de Indexa? Otro 15%. Vale, ya tenemos un 30% diversificado global. En renta variable, 100%. ¿Vale? Hasta aquí lo tenemos todo claro. Tengo 2.000 euros que le voy a poner al seguro de ahorro Unilink de National Netherlands. Vamos a poner aquí un stop. Esto para el vecino tiene mucho sentido porque tiene una base imponible muy alta del IRPF y este producto se lo quita de esa base imponible. Entonces, dinero que iría a pagar impuestos hoy es dinero que él se está ahorrando, e invirtiendo para poder en un futuro, cuando se jubile, que tenga un tramo más bajo y rescatar ese producto, es como digo yo, arbitrando las bases imponibles. ¿Qué pasa? Que de lo que no habla, además de que la cartera del Unilink es un poco cuestionable, de el fondo de Goldman Sachs, luego un fondo todo con criterios ESG, es decir, duplicamos el fondo de Goldman Sachs, que lo vemos aquí, a ver si lo muestro aquí, tenemos el Goldman Sachs North American Jace Index Sustainable Equity, un fondo principalmente, que las principales posiciones es un MSCI USA SG, para que os quedéis ideas. Pero es que atrás, otro 25% de la Mundi SP500 SG USA. Es decir, tenemos un 50% en acciones con corte SG de Estados Unidos, que veréis que el SG es bastante curioso, porque Berkshire no está considerado SG dentro de estos índices. Una de las acciones que excluyen es Berkshire y luego te encuentras algunas compañías que dicen, si esto es SG y Berkshire no lo es, pues apague y vámonos. Ya eso es un poco cuestionable. Y además, evidentemente, todos estos productos, cuando te ponen la etiqueta SG, van a ser más caros que su vecino tradicional sin ningún criterio SG. Luego, MSCI Europe, 25%, y el MSCI, otro también de Europa, pero de acciones líderes en SG, otro 25%, que no se diferencia mucho en las acciones líderes SG de las que tienes en el índice MSCI Europe. Pero ¿recordáis cuál era la idea de él? Mira, yo quiero en mi cartera tener un poco sesgo value, tener un poco sesgo Asia, ¿vale? Y hasta aquí, y sesgo tecnológico. Hasta aquí, este 50%, tenemos renta variable global, principalmente renta variable global de Europa y Estados Unidos, emergentes va a pesar muy poquito con este 50%, y un sesgo SG en su cartera por este seguro. El gran problema que yo veo es que quizás hay que hacer números, porque ¿cuánto te está cobrando National Netherlander por ese Unilink? ¿Cuánto? Porque si tú para querer ahorrarte una capacidad, una cosa, te estás invirtiendo en una cartera, para mí mejorable, y segundo, pagando el 2%, lo que te estás ahorrando, luego al final, si hicieras los números, te sale caro. Te sale caro. Entonces, para mi gusto, aquí tienes que hacer los números. Y si el Unilink te cuesta todo en general, el Unilink más los fondos que hay debajo, más de un 1,5%, pues revisaría bien y haría los números, ya sea ayudado por inteligencia artificial, con un Excel, con una parte de todas las calculadoras de base imponibles y cuánto te estás ahorrando realmente por tener ese Unilink, haría un cálculo y una revisión porque podría lo barato salirnos caro. Además, nos representa, ¿no? El problema no es que nos represente, es que nos representa un 20% de todo el ahorro anual que tenemos. Un 20%. Es decir, tenemos un 20% de nuestra cartera en un producto que puede ser muy costoso y por un ahorro fiscal que quizás sea más caro a largo plazo por el peso que tiene en tu cartera. Por el peso que tiene en tu cartera. Ahora, seguimos con los otros activos que quiero añadir para seguir viendo. Ahora vamos a la parte, podríamos llamarle satélite. ¿Y qué añade? Un Bestinver internacional, value global, sobre todo Europa y Estados Unidos, ponerle un 50-50 sería como un 30-35%, aquí lo vamos a ver en Estados Unidos. Luego, un 30% en Estados Unidos, un 21% en Reino Unido, Holanda, muy poquito en el resto. Es decir, 30% Estados Unidos, 30% Europa, 20-25% Reino Unido y nórdicos, y Canadá también habría que sumarle, y luego una pequeñita posición en Asia del 3%. Fondo value, mirar las métricas, más tirando a gran capitalización, value blend, hacia ahí ha sido el histórico.
PER 9,22, capitalización bursátil media de 36.000 millones. No estamos hablando aquí de un fondo de small caps, estamos hablando de un fondo value de grandes compañías. Y a eso, a pesar de que sí, por ejemplo, está muy barata la cartera, muy barata la cartera comparado con la categoría o el índice, no podemos olvidar que ya sí le da un sesgo a grandes compañías, que era lo que ya teníamos. Y este tipo de fondo, cuando medianamente se va acercando a la jubilación, yo le veo mucho más sentido en las carteras. Y por eso os digo, y en el capítulo anterior incidía en que a veces pensamos que el value tradicional español de small y mid caps, de sectores muy arriesgados o tesis muy contrarias, es el único estilo value que hay. Y el problema es que los sucedáneos, y esto es un tema que me viene dando la vuelta a la mente hace tiempo, pero no logro hacer un capítulo donde lo pueda encajar, que los sucedáneos de lo que no son Bestinver, Cobas y Asvalor, parece que tienen que triplicar la apuesta en cuanto a rentabilidad, riesgo, para poder hacerse un hueco. Y entonces la mayoría de fondos de corte value que ves en España, que vienen o quieren hacerse un hueco alrededor de todo el ecosistema Bestinver, que son los más grandes por patrimonio, por número de partícipes, luego Cobas y Asvalor, parece que tienen que sacarla del estadio, pero arriesgando muchísimo más, yéndose a geografías muy raras, yéndose a capitalizaciones muy, muy por debajo, microcaps, small caps, países curiosos como puede ser Georgia, Europa del Este, Indonesia. Entonces, entiendo que pueda parecer a alguien muy atractivo irse a ese otro extremo, pero estamos asumiendo un riesgo muy alto y yo no sé si las rentabilidades van a ser tan superiores a lo que puede darnos un value tradicional. Otra cosa es que ya no querramos tener tanta exposición a grandes compañías, aunque sean value, y podamos rotar. Pero, por ejemplo, a mí, un Bestinver internacional, a pesar de que como una de las cosas que se plantea y que tenemos que tener presente es la rotación de personal que ha tenido Bestinver, ha hecho que los equipos de gestión tengan una filosofía o una forma de ver las carteras mucho más mainstream, podríamos llamarle, que lo que eran tradicionalmente. ¿Esto le habrá restado algunos puntos de rentabilidad? Pues puede ser. Yo creo, sinceramente, que Bestinver ha ido evolucionando a convertirse en una gestora internacional, es decir, lo más parecido a una gestora internacional de lo que hay en España, y convertido o yendo más a la protección, no tanto a la protección del capital, pero sí a un corte que se pueda explicar a los partícipes de cierta edad y que no se asusten y se vayan. Disculpar si es una percepción mía y no tengo la razón, puedo no tenerla. Pero yo tengo la sensación todo el rato, cada vez que escucho alguna carta de Bestinver, es que básicamente han hecho lo que justo les pregunté a Cobas. Les decía, mira, la gente que empezó con vosotros ya está sobre los 50. No tendría sentido para proteger a los partícipes y tener un enfoque un poco más conservador. No ir a buscar una técnica reunidas o no ir a buscar una empresa de gas en Colombia e irte a cosas más conocidas que puedan estar un poco más baratas. Oye, que haya más buyers, buyers, ¿cómo se llama? BMWs en las carteras, que quizás no un Golar o este tipo de ideas, por muy rentables que puedan ser y por mucha infravaloración. Y a mí me da la sensación de que Bestinver sí ha ido migrando poco a poco a que sus fondos sean más mainstream, a que se parezca más un Bestinver internacional de hoy a un Robeco BP Global Premium, a un Brandes Global Value, a un T. Rowe Price Global Value, que a un Cobas o a un Asvalor. Y yo creo que la filosofía de inversión y la estructura de los equipos van por ahí. Por ejemplo, me cuesta reconocer en estas carteras por ejemplo, la visión o el toque de Pepe Díaz. Yo miro las carteras que tenía el Miralta Narval Europa y me cuesta ver aquí en esta cartera ese toque. Y no es que signifique que haya malas compañías, pero vemos un Meta, Philips, ArcelorMittal, el Evans Health, Taiwan Semiconductores, Saint-Gobain, Astit, Joyce Bank. Y recuerdo las carteras que tenía Miralta cuando lo gestionaba Pepe Díaz y el otro gestor, creo que era Juan Díaz Jové,
si mal no recuerdo, disculparme si no me llevéis por delante por eso, pero me cuesta, ¿sabéis? Me cuesta ver ese toque o esa visión. Y entonces tengo la sensación de que este tipo de productos podría ser adecuado para ti, llevas mucho tiempo, pero también me abriría a mirar otras ideas para no tener ese sesgo Bestinver. No significa que haya que cambiar. Si ya confías en ellos, pero el problema es que me da que confías en el nombre y en los resultados, no en el proceso. No en el proceso. ¿Por qué? Porque es como, mira, me han hecho ganar dinero, pero han cambiado los equipos gestores. La verdad, me han hecho ganar dinero, tampoco lo estoy comparando con qué, pero estoy cómodo. Y ahí te lo respeto totalmente. Y fíjate, no te estoy diciendo que te cambies. Simplemente te lo reflexiono para que sientas, y estoy hablando en primera persona, aunque me valdría para muchos de vosotros, para que este inversor sienta y se dé cuenta de que, oye, hay muchos más Bestinver en el mundo y no te tienes por qué ir a Valor y a Cobas. Hay muchos más Bestinver en el mundo con igual calidad de equipos de gestión, con carteras que quizás puedan encajar. Lo digo para que si no tengamos posiciones fijas, porque una vez que fijas una posición, luego te inventarás la narrativa para que siga ahí. La siguiente fondo que añades, Hanco. Global Value. No, me sabe mal que Hanco se haga mainstream, que le entre mucho dinero, porque la verdad yo lo descubrí hace un año por ahí que estaba invirtiendo, ha tenido rentabilidades muy buenas. Mira, Hanco, además la narrativa es, así añado un poco de Asia. Hanco en 2 años perfectamente podría no tener ninguna posición en Asia. No tiene por mandato una obligación de estar invirtiendo en Asia. Y este es el gran problema cuando añades fondos globales que hoy lo puedes comprar por la exposición que te gusta, como si hubieras comprado Hanco hace 2 años porque creías que Argentina era el futuro y ahora prácticamente no tiene peso en Argentina. O mañana Hanco puede cerrar su posición en Indonesia e irse a Brasil. Es un fondo flexible que busca oportunidades donde las haya. Ahora tienen un 25% cerca en Corea del Sur, en Japón. Si mañana Corea del Sur sube un 70%, no creo que las compañías sigan estando tan baratas las que ellos invertían y pueden rotar. Por tanto, ya solo por la tipología o la clase de activos que busca, small caps, small y mid caps, a precios de derribo, a precios de derribo, en geografías muy amplias, lo mismo te puede tener algo en Canadá, algo en Europa o algo por ahí. Yo no sería muy partidario de tenerlo en Inglaterra y menos con el mismo peso que tienes aproximadamente la parte indexada o core de tu cartera o un fondo como Bestinver Internacional que representa compañías de gran capitalización a un PER bastante bien. Y mira, yo llevo Hanco, pero para tu perfil y con las restricciones que tiene, es que para mí no me encaja. Para mí no me encaja en esa estrategia y menos con el peso que le quieres dar. Simplemente que yo creo que es el mismo sesgo. Es un fondo que lo ha hecho muy bien, contra récord impresionante del 17 y 18%, pero necesitas, bueno, quizás los primeros años, si quieres aguantar 3 4 o 5 años, pero a mí, small caps de Indonesia, de Corea del Sur, de lo que sea, si mañana es Brasil o lo que sea, en una cartera donde ya tienes esa parte, me refiero, no, perdón, ya tienes a asumir alto riesgo porque estás invirtiendo en renta variable, darle más picante, yo creo que es más por, oye, pues a ver qué gano, pero sí, es que de 2.000 euros que pongas y lo que logres aportar ahí, obtener 16, 17%, es que yo creo que no hace falta. No creo que hace falta arriesgarse a caídas del 40, 50, 60% que puede llegar a tener y que estos fondos pueden sufrir. Pero bueno, hay cada uno y es la diferencia. Luego, seguimos con los sesgos. Numantia, Numantia. Siempre os he explicado Numantia que es una cartera 50%, es una cartera 50% principalmente inversiones de compañías norteamericanas y canadienses, por el caso de Brookfield, 50% ahí, y otro 50% en small y micro caps muy particulares. Ya pueden ser de Estados Unidos, ya pueden ser, por ejemplo, de Georgia, ya puede ser de Europa. No ha tenido, especialmente en España, nunca ha tenido casi nada. Necesitamos otra apuesta de autor. Ya tenemos Hanco. Vamos a meterle Numantia a 10, 15 años. Lo que invierte ya no lo tienes en cartera. Bueno, podríamos pensar la parte grande, la parte por arriba, si la tiene en cartera. Y mirar la cartera de Bestinver, Meta. Mirar la cartera de Bestinver, Taiwan Semiconductores.
Pues pensemos, en la indexación global, ¿no tenemos eso ya? Esa parte de la cartera. Bueno, la otra. Me interesa más la otra, la cartera de small y microcaps. Bueno, pero es que ya ahí estabas haciendo la apuesta con Hanco en ese tipo de compañías. Ya, pero es que no son exactamente iguales. Sí, pero quédate con que el riesgo que estás asumiendo. Y luego vuelves a otro producto nacional. A otro producto nacional que sí, que tiene 10 años, lo que sea, pero vuelves a otro producto nacional en el que hacer la apuesta. A partir de ahí, el otro producto, Fidelity Global Technology. ¿No tenías ya suficiente tecnología? Vuelves a sobreponderar tecnología. Pero es que además de volver a sobreponderar tecnología, que ya es algo importantísimo de tu cartera, que tú mismo lo reconoces, oye, tengo una cartera 50% indexada, donde tecnología a día de hoy es lo que más pesa, pues le voy a añadir otro más. No, porque me aporta que está en la parte de semiconductores y no sé qué. Estás volviendo, en el cierto sentido, a apalancarte en el Nasdaq. Estás volviendo a apalancarte en el Nasdaq y volver al sesgo de cercanía. Antes tenía cercanía con las acciones españolas, ahora tiene cercanía con los fondos y gestores locales. Y por último, luego el ETF. No, es que si ya no tenía lo suficiente, es que quiero añadir más, aunque sea especulativo, a un ETF que el 81% está en Estados Unidos. Y las compañías son de principales compañías. El top 10 pesa un 50%, aunque tenga 134 compañías. Y las principales son Alphabet, Oracle, Apple, Palantir, Nvidia, Bank of America, Samsung, Microsoft, Amazon y Meta. ¿No tenías nada de esto ya? De estas 10 primeras posiciones no tenías nada ya. Por muy especulativo que sea. Si esto va bien, bueno, dale más peso a la indexa y te irá bien igual. Dale más peso a, bueno, en el plan de pensión no le puedes dar más peso. Dale más peso si te quieres quedar con el Fidelity Global Technology. Pero es que no tiene ningún sentido añadir otro ETF. Otro ETF, si ya cada euro que quede de aquí a los 15 años lo quieres utilizar o para amortizar hipoteca o para racionalizar tu cartera y hacer aportaciones periódicas, que es el principal riesgo. El principal riesgo que tienes en tu cartera es que te quieres hacer una cartera 100% arriesgada de aquí a los próximos 15 años. Es verdad que dices que a partir del séptimo o octavo año quieres bajar el peso, pero a día de hoy te vas a plantear una cartera 100%, 100% de ese estilo, con aportaciones periódicas que cada vez van a pesar menos y tu capacidad de ahorro limitada y cogida con una pinza según la hipoteca que tengas y la deuda que tengas. Entonces, te vas a encontrar en un escenario donde si ocurre una caída, vas a decir, ay, ¿qué hago? ¿Invierto más aquí? ¿Invierto más en mi cartera? Ya, pero es que también me puedo, querré amortizar la hipoteca. Querré amortizar la hipoteca si he visto que mi cartera, que mi cartera cae un 50% y puede que llegue a la jubilación sin tener unos grandes ahorros y todavía con la deuda. Entonces, son situaciones que yo creo que no deberíamos arriesgarnos a ese estilo. Y para más contra, con la correlación que tiene todo el sector tecnológico, queremos invertir una parte en Bitcoin. Digo, vale, te compro lo de Bitcoin, pero tener sobreponderado tecnología con fondos en la que tecnología no es que no esté, bueno, Hancock es verdad que tecnología aquí no pesa nada, pero vemos que en Bestinver algo de tecnología con Meta tiene. Y Taiwan Semiconductores en toda la parte de semiconductores. Tienes Numantia, que una parte de tecnología, que al final tiene por toda la exposición a las siete magníficas a las siete magníficas que tiene. Ya tienes Indexa, el National Netherlands. Creo que para los recursos que tienes, no me malinterpretes, se pueden optimizar bastante mejor. Se pueden optimizar bastante mejor. ¿Y cuál es la idea que yo veo a la cabeza a alguien que le quede 15 años, que tenga una buena capacidad de ahorro? ¿Cuál es la idea que se me viene a la mente? Oye, tengo indexada una parte, el core de mi cartera, da igual el producto, como lo quieras tener, la ventaja fiscal o lo que quieras, tengo indexada una parte, luego complemento con dos ideas de renta variable global, como puede ser una parte, un fondo quality, de, oye, voy a reforzar compañías de calidad, priorizando quizás sectores más defensivos, como puede ser salud, consumo, toda esa parte, puedo reforzarlo ahí, y luego me puedo ir a una parte de renta variable global con un enfoque más value, quizás más flexible en cuanto a capitalizaciones, que pueda tener también alguna mid-cap, que pueda moverse por aquí. ¿Quieres que sea Bestinver? Quieres que sea Bestinver. ¿Quieres que sea Robeco? Que puede que sea Robeco. ¿Quieres que sea algo más contrarian como el Croxy Sectors o el Croxy World Value? También te puede valer. Ahí ya depende mucho lo que queramos, lo que queramos. Pero lo que evitaría son
tanto concentraciones sectoriales, regionales o de apuestas tan contrarias que nos puedan llevar a caídas del 50-60% en todas las partes de la cartera. En todas las partes de la cartera. ¿Que te quieres quedar con Hanco los próximos 5 años? Bien, pero dale un 5% de la cartera. Dale un 5, más que eso no, porque en tu perfil de riesgo no encaja. Ahora, escoge, ¿quieres quedarte con Hanco o con Numantia? Es que son dos fondos totalmente distintos. Sí, pero es una misma apuesta. Es una apuesta personal, es una apuesta personal por una clase de activos o por una forma de invertir muy de autor. El horizonte temporal de mérito de su familia no tiene por qué coincidir con el tuyo. No tiene por qué coincidir con el tuyo. Él no va a decir, mira, es que ya yo estoy en etapa, y esto lo repito, yo estoy en etapa y me encantaría más que tu cartera fuese como el primer 50% que no como el segundo 50%. No tienen por qué cambiarlo. Entonces, si tú tuvieras un horizonte temporal indefinido, bueno, esto es una cartera donde yo voy a ir asumiendo, voy a ir haciéndola crecer y tal, pero no es así, no es así, no es así. Entonces, yo creo que en tu caso, a mí esa selección de autor, tanto con Hanko como con Nuantia, me parece excesiva. Y ya no te cuento lo de sobreponderar tecnología, por muy bueno que sea el Fidelity Global Technology. Piensa en 99, cuando compraste el Nasdaq. ¿Qué pensabas del Nasdaq? Que era muy bueno. ¿Qué pensabas de la tecnología? Que era el futuro. ¿Y ha sido bueno el Nasdaq? Sí. ¿Ha sido el futuro? También. Y eso no quita que no te hayas metido 15 años perdiendo dinero con el mismo. Pero el problema es que ahora te lo puedes permitir porque esos 15 años te pillaron con 25, con 26, con 30 años. Y ahora esos 15 años bajo el agua, si vuelve a ocurrir, te pillan en tu etapa donde quieres proteger capital. Entonces, yo sinceramente, me iría más al formato ese que tienes en Indexa. Oye, y si me busco un 20% de renta fija que me pueda, o un 10% en oro, y voy ahí al menos teniendo una parte que me va protegiendo. Oye, mira, hago una carterita así, 80% o 50% productos indexados, 100% renta variable, 80-20, como la configuración que le quieras dar. Otro 20%, las dos apuestas que hablamos, una quality y una parte más value. Vale, me queda un 10% adicional incluso si quiero en apuestas muy arriesgadas, algo de small caps que quieras tener por ahí. Vale, nos queda otro 20% que olvídate de ETFs, de robótica, inteligencia artificial, olvídate de más ponderación tecnológica. E incluso en ese 10% arriesgado podríamos incluir la apuesta de Bitcoin. Oye, ese otro 20% voy a intentar tener o algún fondo de renta fija corporativa, algún mixto defensivo que ya me pueda también añadir oro, pues es según la configuración que quieras. Pero tener algo que te proteja de lo que puedas ir tirando, de lo que puedas ir tirando en caso de que la otra parte de la cartera pase mucho tiempo bajo el agua o que puedas ir rebalanceando a las mismas. Hacer apuestas personales o y equiponderar fondos que no tienen. Yo soy uno de los que equipondero fondos, pero los 10 fondos a veces que tengo en cartera o que me gustaría tener en cartera son de igual riesgo. Son de igual riesgo o de muy parecido riesgo por el perfil. Casi todos son small caps, ya sean europeas, ya sean mercado frontera o ya sea ese estilo. Yo entiendo que para mi perfil son igual riesgo, pero en tu caso no puedes tener el mismo peso en una estrategia indexada de crecimiento que en un fondo deep value que invierte en Indonesia y demás. No tiene sentido. No tiene sentido. No puedes tener el mismo peso en una cartera core de tu cartera, en una parte core de tu cartera que tiene costes bajos que en un unit link. Entonces, dentro del unit link revisaría muy bien los costes porque si no, es un 20% de la cartera que está ahí haciendo nada. Y estas cosas, yo de verdad, me cuesta ver por debajo ya con los fondos que tiene, que por esa cartera que MyInvestor te cobra, creo, un 0,20, un 0,30 y se parece muchísimo a la cartera Metal de MyInvestor, la parte de, sobre todo, de Europa y de Estados Unidos, que tengas que estar pagando, estoy casi seguro, un 1 o un 1,5% adicional por ese producto o por las aportaciones que hagas. Entonces, no lo sé, no he mirado, no sé exactamente qué seguro que Unilink es ni nada de eso, pero lo revisaría y lo tendría en cuenta. Dicho lo cual, dicho cual, el problema ahora mismo, el problema ahora mismo es cuánto, cuánto te vas a descapitalizar para la hipoteca, cuánto va a suponer. Luego que tengas la hipoteca, cuánto vas a poder ahorrar. Porque, a partir de ahí, yo el consejo que te puedo dar es, vale,
Yo no sé si la vivienda va a bajar. No, me cuesta, yo puedo estar en tu misma situación. Yo soy de esos que he dicho, ya bajará, ya bajará, ya bajará, o esto no puede subir más y ha seguido subiendo. A partir de ahí, lo que sí tenemos que entender y es adaptar hasta dónde llega nuestro bolsillo. Hasta dónde llega nuestro bolsillo y no claudicar, pero claudicar los próximos 15 años teniendo que pagar algo que no nos podíamos permitir y más para alguien que no puede contar con doble ingreso, que siempre hay una posibilidad, bueno, entre los dos sacamos adelante o entre los dos tiramos, sí, tienes muy buenos ingresos, estás en una situación privilegiadísima, pero estás tú solo, estás tú solo. Estás tú solo. Entonces, está bien planificar y tener una hoja de ruta, pero algo importantísimo, es algo importantísimo y algo clave en tu caso, es cuando te compras la casa, ¿en qué situación te quedas? ¿En qué situación te quedas? Y a partir de ahí puedes hablar, mira, es que al final, de todo lo que tenía ahorrado, al final conseguí una hipoteca, me ha quedado esto muy bajo y puedo seguir ahorrando, ¿vale? Es algo crítico, pero como no lo sabemos, todo lo que estamos haciendo son elucubraciones acerca de, bueno, cómo va a ser el plan luego de que te compres la casa, te la vas a poder comprar, o imagínate que no te la compras y no te descapitalizas los próximos 3 años. Y como no te descapitalizas ni no tienes que pagar una hipoteca y tu alquiler se mantiene constante, imaginemos que se mantiene constante, pues tu capacidad de ahorro sigue siendo fuerte los próximos 3 años. Y es que no es una capacidad de ahorro cualquiera, es una capacidad de ahorro entre 25.000 y 30.000 euros anuales. Entonces, para vivir en Madrid, ¿quién no firmaría tener una capacidad de ahorro? Bueno, mentira, 25.000 no. Si dijo que ahorraba 10.000 euros anuales. Quién, quién no tendría esa capacidad de ahorro, incluso de 10.000 euros anuales, viviendo solo en Madrid? Pues muchos querrían firmar. Ahora me ha quedado la duda de la capacidad de ahorro porque creo que le había leído que ahorraba como 2.000 euros. Pero bueno, esto dependerá mucho también de la hipoteca que tenga ahora cuando se compre la casa. Sin más, lo dejo por ahí. Es un caso extenso. Seguramente que se le podrían sacar 1.000 aristas más. A mí me gusta ir a los puntos clave, creo, del caso, que es, oye, tienes un sesgo de cercanía clarísimo, para mi gusto, tienes una configuración en pesos que no es la adecuada por la distinta tipología de los fondos que quieres añadir, una sobreponderación en tecnología y una sobreponderación en fondos de autor, y luego también una intuición de que el futuro será tecnológico y que tú qué quieres, llegar a la jubilación y tener tus ahorros o haber acertado en qué va a ser la última revolución tecnológica en la industria. Aunque sean pequeños, al final es una lista más, es algo más que detrae de tu dinero y al final es una sensación de un producto que estás añadiendo con cosas que ya tenías. Entonces, mira, ese dinero mismo te lo ahorras y lo aportas ya sea al fondo tecnológico si al final lo quieres mantener o al fondo a la cartera de Indexa o a la configuración que quieras. Creo que va a estar muchísimo mejor destinado que de la forma que quieres hacer. Muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia de haber escuchado un episodio tan largo y nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Salud Financiera.